Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, estamos dispuestos, estamos agradecidos, disponibles, Señor, para lo que tú quieres hacer en este día. Y te rogamos, bendito Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo se mueva con libertad en esta casa, Señor. Bendícenos con una palabra, Señor. Damos gracias por el tiempo de alabanza y de adoración, pero también el día de hoy, Señor, hemos venido a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra, Señor. Te rogamos que te lleves toda ansiedad de este lugar, Señor, toda desesperación, estupor, vértigo. Que cubras esta casa, Señor, con tu sangre preciosa y que eches fuera lo que no es tuyo, Señor. Cancelamos toda obra de las tinieblas, toda lengua mentirosa, Señor, que ha proferido maldad en contra de estas familias, en contra de tu obra, Señor, en contra de tu palabra. Lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, que tú eres el que tienes el gobierno de todo lo que hacemos en esta casa, Señor, y recibe a través, Señor, de cada uno de nosotros toda la gloria y la honra por lo que estás haciendo y lo que hablarás, Señor, en este día. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra sean para ti. Tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, denle un aplauso ahí al Señor, por favor. Ok. El servicio pasado, a mí se me quedó grabada una frase que yo sé que es algo de lo que Dios habló a mi vida, y de ahí nace este mensaje. Yo siento de parte de Dios, a través de ese mensaje, titular este nuevo mensaje como el efecto de la capa en el creyente. El efecto de la capa en el creyente. El servicio pasado estuvimos hablando sobre José el soñador. Prácticamente la predicación viene del texto de Génesis 37, la historia de Jacob y de la historia de José. Y este texto habla del proceso que José llevó en la vida con su padre, con sus hermanos, y también en la vida que pues él estuvo como esclavo. Entonces, algo que el Señor resaltaba en ese mensaje era la capa de colores que le dio Jacob a su hijo José. Y yo quiero hablar también un poco de eso. Es importante saber que en la antigüedad el tema de la capa, el tema de los mantos, las túnicas, son muy importantes. En la antigüedad las capas, las túnicas y los mantos tienen mucho que ver con la posición de una persona, con la identidad de ciertas personas y también con el oficio de algunas otras. Y yo quiero hablar un poco de eso porque la capa en el creyente, según la capa, diga conmigo, según la capa que usted tenga, será la identidad, el oficio o la posición en la que usted se encuentre. Diga conmigo, todos tenemos capa. Dios es bueno y Dios es misericordioso, y sabemos que en ese amor el Señor sana, restaura nuestros corazones. Pero en este mensaje, a través del tema de las capas, no solamente vamos a ver una función interna. El Señor nos hablaba de una transformación, un proceso interno para poder después gobernar. Nos daba la historia de José y nos decía, José siendo un joven de 17 años,
recibe una capa, después es enviado a ver a sus hermanos, metido a la cisterna, al pozo, y después vendido como mercancía, esclavo de Egipto. Y ahí empezamos a ver el proceder de José en las diferentes etapas de su vida. Dios nos hablaba sobre un proceso que José tuvo que pasar para desarrollar áreas. Diga conmigo, desarrolló la administración. Lo recalco, usted no ve milagros en José, usted no ve una vida tremenda de ayuno, de oración, usted no ve la vida de José como un gran profeta, usted no ve eso. Usted lo que ve es una aflicción, un dolor, una separación, una pérdida, ve un proceso doloroso. Pero en ese proceso Dios desarrolla algo en José, y lo que Dios desarrolló fue la capacidad administrativa. Él tiene sueños, sí, de parte de Dios. Dios le concede el poder de la interpretación. Cuando había un sueño, y usted conoce la historia, fue la manera en la que él subió al trono o a la presencia de Faraón, y entonces él interpreta el sueño de Faraón, y de ahí empieza el Señor a hacer que José figurara delante del Faraón y de los sabios. Entonces, vea cómo Dios cambia la posición, cambia la identidad y cambia el lugar en donde José se identifica. Es sacado de su tierra, es puesto como esclavo, tiene una identidad, pero después otra vez es sacado de ese lugar, sacado de la cárcel, y es puesto ahora en otra posición. Diga conmigo, en otra posición. Y en esa posición, entonces nos damos cuenta cómo su oficio cambia. ¿Sí, amén? El oficio de José cambia. Entonces, mire, dice la palabra de Dios en Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vemos cómo aquí Dios habla a través del profeta Isaías, y esas palabras, hermanos, son palabras que en nuestro lenguaje actual no son muy comunes. Pero ¿qué significan? No es un tema de la novia. Fíjese, o sea, está expresando un gozo. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. O sea, estoy contento. Diga conmigo, estoy alegre con Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios, dice, porque me visitó con vestiduras de salvación. O sea, aquí hay una vestidura. Diga conmigo, vestiduras del cielo. No es solamente un tema de un artículo, de una ropa. La vestidura en la Biblia significa algo importante, hermano. Si usted se fija, siempre que había una presencia angelical, siempre que había una presencia del cielo en la tierra, la persona que veía la visión, que veía al ángel, que veía que se abrían los cielos, siempre hacían una observación y decía: vi un varón con vestiduras blancas, sus lomos ceñidos, con un cinturón de oro, sandalias de oro. O sea, siempre hacían referencia a lo blanco de las vestiduras y a ciertos detalles. Si la Biblia da algunos detalles, es porque es importante. ¿Sí, amén? Diga conmigo, son importantes para Dios. Y aquí en Isaías está diciendo que el Señor vendrá con una vestidura de salvación. Dice, me rodeó de manto
de justicia. Entonces nos está hablando que las vestiduras son importantes y que hay diferentes mantos. Hay diferentes tipos de vestimenta. Dice, como a novio me atavió, o sea, lo puso presentable para la boda, dice, y como a novia adornada con sus joyas. Ok, vea cómo el tema de la vestidura para el reino de los cielos es muy importante. Y es por eso que el día de hoy hago énfasis en esto, porque la capa, hermano, tal vez usted y yo el día de hoy no traemos físicamente una capa. Algunas mujeres sí, en tiempo de frío se ponen ahí le llaman también chalina, ¿o cómo le llaman? Un manto, un rebozo. Bueno, hablamos de ese tipo de artículo de vestimenta. Pero el día de hoy tal vez no tenemos una capa como tal. Algunos que están desconectados del tema dicen, no, pastor, pues ni que fuera Superman para traer capa. No, conéctese, estamos hablando de la palabra de Dios. Algunas de las capas que ahorita yo le quiero mencionar son importantes y se identifican un poco con la personalidad y la identidad que algunos de nosotros llegamos a tomar en el camino de la fe. ¿Sí, amén? Todos los mantos, las túnicas representan algo y son importantes, no solamente como una prenda de vestir, sino como un tema de identidad. Ya lo mencioné, de posición, de autoridad, de cobertura o de propósito. Pero es algo que el Señor establece de manera espiritual en cada uno de nosotros. Avanzo. La primera capa de la que quiero hablar es la capa que Dios permitió que se le diera a José. Diga conmigo, la capa de colores. La capa de colores representa una posición, hermano, una identidad, pero la identidad viene mucho después. La identidad que representa la capa de colores no la representa en el momento que se recibe la capa, sino solamente es igual que el sueño. ¿Recuerda el sueño o los sueños que tuvo José? ¿Sí lo recuerda? Bueno, hablaban de grandeza, los sueños hablaban de gobierno. ¿Sí, amén? Pero cuando él lo soñó, no lo recibió inmediatamente. Pasaron 13 años para que él pudiera estar gobernando. Y ese fue un proceso muy doloroso. Bueno, la capa trae una identidad de la misma manera. No la recibe en el momento que la identidad no recibe, el individuo no recibe la identidad en el momento que recibe la capa. ¿Sí me estoy explicando? Sino es un proceso en el que se va a desarrollar. Dice la palabra de Dios ahí en el Génesis, libro de Génesis capítulo 37. Vamos ahí, por favor. Dice 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Diga conmigo, era chismoso. Joan, bájame el volumen tantito, por favor. Y el versículo número 3 dice: y amaba Israel, o sea Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez,
y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sí, amén? Ahí es donde entra la capa, una túnica, capa, túnica, manto. Bueno, aquí entra esa túnica. ¿Qué significa la túnica que José recibe? Bueno, una distinción. Su padre estaba haciendo una distinción entre todos sus hermanos. No era solamente una hermosa capa, sino además era el distintivo, era lo que lo iba a caracterizar como el escogido, el favorito. En ese momento era el favorito. Era una declaración pública. La capa estaba manifestando que José era el más amado. Amén. Y obviamente sus hermanos entendían que el padre favorecía a José. Y pues tal vez, no sabemos por qué Dios lo permitió, pero el día de hoy podemos darnos cuenta que no fue una decisión en ese momento muy sabia, porque hizo que los hermanos se desataran en ira, en enojo, en violencia hacia José. Además de que era chismoso, pues todavía era el más amado, el más consentido. Lo distinguía a su padre, le daba una aceptación diferente, un privilegio a José más que a los demás. ¿Sí, amén? Entonces, la capa representaba el amor de Jacob, el amor de su padre a José. Entonces, en nuestra actualidad, ¿la capa qué representa, hermano? ¿Qué es la capa en nuestros días? ¿Qué significa? ¿Qué es? Pues es cuando nosotros estamos protegidos. Dios nos puede proteger, puede poner esa capa en cada uno de nosotros. Puedo darle ahorita diferentes interpretaciones de lo que puede ser una capa en estos días. Una de ellas puede ser la protección de Dios, la bendición de Dios hacia nosotros, que nos cubre, nos guarda o nos hace distinción de un grupo de personas, de la sociedad. Hay una especial estima en nosotros. Eso puede ser la capa. ¿Sí, amén? Pero también una capa, hermano, puede ser cuando nosotros como padre estamos sobreprotegiendo. Ya empezaron los problemas, hermano. Estamos sobreprotegiendo a nuestros bebés. Estamos haciendo una distinción sobre alguno de nuestros hijos o sobre nuestros hijos. La capa representa una sobreprotección. ¿Qué es? Tal vez algunos puedan decir, pastor, pero ¿qué tiene de malo? Hay una etapa de la vida de mi hijo en la que yo lo cuido, lo protejo, lo mimo, lo chiqueo porque está chiquito, está bien. Gloria a Dios, qué bueno. Pero a veces esa protección se extiende por algunos años y esa protección, hermano, es en contra del desarrollo del hijo. Usted le está impidiendo con esa sobreprotección, le está impidiendo al niño, al joven, al adolescente o a veces hasta al hombre, le está impidiendo que se desarrolle en las capacidades que le corresponden en esta vida. Mire, si usted mira a los niños que andan en la calle, a los niños que andan en el tráfico, yo aquí no he visto, creo que ninguno, pero en Morelia se da mucho, hermano, que hay niños, 8, 9 años, o a veces hasta más chiquitos, en los semáforos, haciendo malabares, pintados de payaso, vendiendo paletas, ofreciendo algo o limpiando parabrisas. Usted compare a ese niño el desarrollo del niño que está en el semáforo con el suyo o con los que usted tuvo.
Póngase en comparativa y diga, bueno, mi hijo tiene 8 años y ese niño más o menos tiene 8 años. No, pero nada que ver, ese niño está, pero súper abusado. Se le sube a los carros, se limpia el parabrisas, se baja, se cuida del tráfico y sabe la sincronía de los semáforos y sabe contar y echa bromas y 10 o nada, no, pues mejor 10 o doble y así, cositas así. O sea, son hábiles, son listos. Y usted ve a su hijo. No, su hijo está bonito, tal vez no tiene ese desarrollo motriz, intelectual como el niño del semáforo, pero a eso es a lo que me refiero. Cuando nosotros ponemos la capa, es un ejemplo nada más, cuando nosotros ponemos la capa en nuestros hijos es una sobreprotección. En pocas palabras, estamos limitando a nuestros hijos que se desarrollen. Y no solamente a nuestros hijos, nosotros mismos en algunas ocasiones traemos la capa puesta y no nos la queremos quitar. Ya llegó el tiempo de que cambie de capa, de que se quite la capa, y a veces estamos sobreprotegiéndonos a nosotros mismos. Mire, conozco personas que, de hecho, la gran mayoría son de aquí de Puruándiro, que no han podido desarrollar una economía estable. Hablando de dinero, no han podido desarrollar una economía estable, un trabajo estable, porque todo el tiempo han estado siendo apoyados, si le quiere llamar así, bendecidos por alguien que está en Estados Unidos. No estoy hablando de los hijos. Si usted es papá y tiene a su hijo allá y el hijo le manda dinero, no hay problema, es honra. Pero yo estoy hablando de que tiene hermanos o tiene padres o tiene tíos y a manera de religión le mandan y le mandan y le mandan y le mandan. Y tal vez usted pudiera pensar que a mí me da envidia porque no me mandan. Sí, también, pero no, hermano, de verdad, o sea, eso yo lo he visto mucho aquí, que ese recurso, esa remesa que mandan, lo convierte en parte de su sueldo, por así decirlo, en parte de sus ganancias, y eso le impide a él o a ella esforzarse por lo que debería de desarrollar y de conseguir él o ella. En casos del refugio sucede mucho. Yo le he comentado, hasta para la renta le pagan, y te voy a mandar para que pagues la luz, y te voy a mandar para que pagues el agua, y te voy a mandar para que lleves al niño a pasear a la feria. Ahora que ya se puso la feria, te voy a mandar unos dolaritos para... O sea, yo he visto ese caso aquí en Puruándiro como un problema. Y tal vez la persona que está escuchando esto y que tiene este desarrollo o este testimonio, pues no le está pareciendo. Pero le voy a decir una cosa: vea el fruto. Vea el fruto, vea su economía. No, ya no dijo nada, ¿verdad? Pero me gusta ese silencio. Entonces significa que trae la capa. Voltea a verle la capa de colores al que tienes a tu lado. Dile qué bonita capa. A veces Dios permite ese tipo de cosas y tal vez nosotros lo consideramos como una bendición, pero ¿qué cree? Que en nuestra mentalidad debe de cambiar ese sentido. Si usted es padre, si usted es esposo, si tiene una familia a su cargo, usted no puede vivir de la remesa que le mandan. Usted tiene capacidades, tiene fuerza, tiene salud para trabajar, para desarrollar, para traer el sustento a su casa, para proveer lo que corresponde a su casa. Si le mandan de Estados Unidos, pues qué bendición, pero no dependo de eso. ¿Sí me estoy explicando? Yo tengo gente en Estados Unidos, hermano, nunca me manda nada. Cuando vienen me dan, pero nunca me mandan nada. Le voy a mandar mi número de cuenta como que me equivoqué. Ay, perdón, me equivoqué, carnal. No, la verdad es que
eso nos limita a nosotros a desarrollar las capacidades y las responsabilidades que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, la capa de colores significa no solamente un tema de un amor especial sobre la persona. El que trae la capa puesta es que lo aman. Eso no cabe duda, lo aman, es especial. ¿Sí, amén? Pero llega un momento en el que la capa usted se la tiene que quitar. Usted le tiene que quitar tarde o temprano la capa a sus hijos. Mire, Dios permitió que le pusieran la capa a José, sí, pero Dios la quitó. El padre Jacob le puso la capa a José como señal de distinción, señal de amor, señal de que era el elegido. ¿Sí, amén? Pero Jacob no se la quitó. ¿Quién se la quitó? Los hermanos se la quitaron, llenos de rabia, llenos de ira, porque lo querían matar. Con violencia se la quitaron, lo aventaron a la cisterna, al pozo. ¿Usted cree que Dios no estaba al tanto de eso? Claro, Dios lo permitió. ¿Por qué? Diga conmigo, ya era tiempo de que le quitaran la capa. Ya había tenido sueños. José ya había tenido visiones, él ya se había visto gobernando. Estábamos todos en el campo atando manojos y todos sus manojos se inclinaban al mío y el mío quedaba erguido. El cielo y la tierra y 11 estrellas se postraban ante mí. O sea, esos eran sueños de gobierno. Entonces los hijos, los hermanos se enojaban porque decía, oh, no solamente lo ama más, no solamente lo tiene ahí chiqueado, no solamente le enseña las letras y los números, a nosotros sí nos manda a trabajar, nos asoleamos y a él no. O sea, no solamente está ahí de consentido y de mimado, sino que además lo va a poner a gobernar. Va a ser el mayor de todos, el primogénito de todos. Lo que ellos no sabían era que era una señal profética de Dios de lo que venía. No era tanto que este Jacob vaya a poner a José en el trono, no, era Dios. Los hijos o los hermanos de José, cuando le quitan la capa, hermano, eso es el mundo. Los hermanos representan el mundo. ¿Sí, amén? Mire, cuando llega su hijo de la escuela y que alguien lo está molestando y que le está diciendo cosas, ¿qué siente usted? A ver, exprese qué es lo que siente. Pues le da coraje, se enoja. Qué mujer maravilla, ni qué nada, no hombre, sale ahí, ¿verdad? Usted luego se pone la capa, pero de Superman. Usted inmediatamente quiere hacer justicia, quiere defender. Bueno, es necesario muchas veces que el mundo le quite la capa a nuestros hijos o que el mundo nos quite la capa a nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que viene un proceso doloroso en el que tú vas a ser transformado y vas a desarrollar las características que se necesitan para estos tiempos, para los desafíos que vienen. A nadie le gusta, hermano, que le quiten la capa. A nadie. ¿Sí, amén? A nadie le gusta que le quiten la capa. O sea que si eres el consentido, si eres el mimado, si eres al que más aman, los demás se enojan. Pero que de repente lleguen y te digan, no, ya dame la capa, pues ya ponte a trabajar, ya no vas a ser el más chiqueado. O sea, que el que te la ponga, te la quite, o que Dios permita que alguien más te la quite, a nadie le gusta. ¿O sí? Puede ser en una relación laboral también, que dentro de la función en el trabajo, usted es un buen elemento, el patrón te estima, el patrón te considera, te da permisos, te paga horas extras, en fin. Llega un momento donde los demás empleados pegan el grito en el cielo y dicen, ¿y por qué a fulano sí? ¿Y por qué nada más a fulanita le dan? ¿Y por qué sí le dan permiso? ¿Y por qué le conceden? ¿Y por qué le pagaron las horas extras y a nosotros no nos pagan? Diga conmigo, por algo ha de ser. ¿Sí, amén? La capa representa un reconocimiento
cimiento humano, de padre, de madre. Quien te haya puesto la capa sigue siendo una representación humana. ¿Sí, amén? Pero en el aspecto espiritual, usted debe de entender que esa distinción significa un mayor propósito. En José, dentro del ámbito familiar, significaba el favorito, el más amado. Pero en un ámbito espiritual o con el lente espiritual, usted puede ver que es el elegido por Dios. Y mire que José fue un hombre o un joven escogido para un propósito grande, hermano, tremendo. Entonces el llamado que tenía José no era cualquier llamado. De hecho, José se convierte en una figura de Jesús, el Salvador del mundo en sus tiempos. Le cambian el nombre, le ponen Zaphnath Paaneah, que significa el que nos introduce por el camino de la vida. Es una figura de Jesús. ¿Qué es Jesús el día de hoy para nosotros? El que nos introduce en el camino de la vida. Puede ser una vida terrenal o también una vida espiritual. Él es el puente con el Padre. ¿Me estoy explicando? Bueno, cuando le quitan la capa a José, usted se da cuenta, hermano, que cambia inmediatamente la posición y la identidad de José. Cambia el oficio de José. Dice la palabra de Dios ahí en el 37:23. Dice: ¿ya llegó? Vamos desde el 18 mejor. José es mandado a sus hermanos para vigilarlos, porque ciertamente también eran tremendos. Y dice ahí en el 18, dice, José llega a buscarlos a un lugar en donde debían de estar ellos, pero ahí le dan la señal de que no están sus hermanos pastando ahí, sino lo dirigen al lugar a donde se encontraban. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínense qué tremendo. O sea, lo vieron así de lejos, que venía caminando en el campo, y dijeron: ahí viene este soñadorcito, vamos a matarlo. Imagínense, y eran hermanos. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán de sus sueños. Entonces quiere decir que los hermanos traían la espina en el corazón sobre el tema de el sueño, cómo este va a gobernar en nuestras vidas, cómo él va a ser el gobernante. Ellos traían esa herida en su corazón. ¿Me estoy explicando? Dice 21: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella, ¿qué dice? No había en ella agua, o sea, era un pozo nada más. Entonces, Dios se va a encargar de que alguien te quite la capa. A través de alguna circunstancia difícil, a través de una enfermedad, a través de una pérdida, a través de muchas cosas. Dios puede hacer que te quites la capa, o que nosotros le quitemos la capa a quien se la hemos puesto. ¿Sí, amén? Qué importante es en el proceso de una restauración entender el concepto real de la problemática.
Por eso en un tema de refugios, cuando las familias internan a algún familiar, es importante que la familia se involucre y llamamos a las familias y les hacemos entender cuál es el problema, la realidad de las circunstancias y del problema que están atravesando. Porque por lo general no se dan, los miembros de la familia, no todos tienen el mismo entendimiento y no se dan cuenta de la gravedad del asunto. ¿Sí, amén? Si usted le pregunta a la mamá dice: ay no, mi hijo es bien buena gente, pastor. Mire, mi hijo tiene un buen corazón, él es un buen muchacho. Las mamás siempre dicen lo mismo, hermanos. Sí, y no es que sea mentira, pero ellas solamente ven eso. No ven que robó, no ven que golpeó, no ven que se drogó, no ven nada de lo malo. Ellas solamente ven que su niño está chiquito. ¿Sí, amén? Pero el papá muchas veces tiene otro concepto. Hablando de papá y mamá, a veces el papá es el más rudo, a veces es el más recio, a veces el papá es el más exigente, papá es el más estricto, o viceversa, dependiendo los caracteres de cada persona. Pero lo que estoy tratando de decirle es que el punto de vista que cada quien observa es diferente. Entonces, uno que está fuera del embrollo emocional, cuando viene la restauración, uno puede ver las diferentes deficiencias de la familia y de la problemática. Vemos el carácter del padre, el carácter de la madre, los errores del hijo. Vemos un panorama más amplio. Y podemos, como no estamos metidos dentro de la emoción y no tenemos un interés personal, hablando de que si tiene un pleito, vamos a la casa de mi mamá, ella que nos ayude. Tu mamá siempre va a ser por ti. Mire, mi mamá era bien recia. Mi mamá decía: si me traes cosas robadas a la casa, de patitas en la calle con todo y cosas robadas, te echo a la patrulla. No quiero rateros en mi casa. Y todos éramos bien rateros, hermano. Pero sí nos leía la cartilla, en serio. Y mi papá siempre callado, él siempre pasivo, él nunca decía nada, él tranquilino. Se echaba sus pastillas de tranquilino en la mañana y él tranqui, él no se acongojaba de nada. Pero mi mamá nos traía así, miren. Y no era una persona que estuviera viendo las cosas con ese lente de: ay, mi hijo, que no. Mi mamá era recia. Y cuando llegamos a los centros de rehabilitación, o que empezamos a visitar los centros de rehabilitación, nos dimos cuenta que la problemática estaba en el núcleo y que cada uno teníamos una cierta responsabilidad. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es que la capa, tarde o temprano, alguien la va a quitar, y el que la puso tiene que tener un entendimiento claro de por qué se la están quitando. Dios permitió que sus hermanos se la quitaran. ¿Cómo se la quitaron? Con violencia, con amenaza, con intento de homicidio. Lo querían matar. Si no hubiera estado Rubén ahí, entonces José tal vez hubiera muerto. A veces es necesaria la dificultad, a veces es necesario el bullying, a veces es necesario la pérdida. Dios lo permite por algo. Diga conmigo: Dios lo permite por algo. Dios permitió que a él lo despreciaran de esa manera porque había un propósito más grande, y el Señor quería preparar esa identidad en José. No le explicó el proceso. Si Dios nos explica el proceso al que nos va a meter, que es necesario para nosotros, entonces usted y yo saldríamos huyendo y le diríamos al Señor: no, Señor, gracias, mejor búscate otro predicador para Puróndiro. A mí déjame aquí tranquilo. ¿Sí, amén? Entonces, la identidad que el padre le daba a José era una identidad temporal. ¿Cuál era la identidad? Este es mi hijo amado, este es el consentido, este es el que más amo, es el producto del amor. Era lo que significaba. Pero la identidad que el padre le daba a José es una identidad eterna. Es una identidad que durará por muchos más años, que marcará su destino, su propósito. Entonces es necesario la capa por señal de protección, por señal de distinción, sí,
Pero hermano, sería mejor que la capa durara el menos tiempo posible para que llegue el propósito divino, para que llegue el proceso, para que llegue la identidad eterna. ¿Estoy explicando? José perdió la identidad de su padre. Oiga, lo venden como esclavo. ¿Qué preferido? Dentro del círculo de los esclavos, José era uno más. Diga conmigo, uno más. No era un esclavo escogido, no era un esclavo bueno, no era un esclavo no. Después se convirtió cuando empezó a manifestar fruto, pero no por una capa. Diga conmigo, por los frutos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí le interesa lo que estoy hablando o no? Entonces, esas distinciones que hacían los hombres, como la capa, los títulos, las posiciones, los oficios, bueno, tarde o temprano Dios los modifica, Dios los cambia. Puede usar al impío, puede usar mire, le voy a comentar algo. ¿Sí está entendiendo? Tarde o temprano necesitamos de esos frenos que Dios permita. ¿Para qué? Para aterrizarnos a nuestra realidad y bajarle. Diga conmigo, es necesario. ¿Qué capa de colores ni qué nada? Y ya el Señor se la estaba quitando y estaba diciendo que era lo que iba a hacer. Mire, y yo creo que este es un proceso que a Dios le agrada, hermano. También lo hizo con David. David, delante de los ojos de su hermano, era un desechado, era un despreciado. Pero delante de los ojos de Dios, David era un escogido. ¿En dónde tenían a David? Cuidando a las ovejas también. David no estaba en la reunión más importante que iba a tener su familia. Él no estaba en esa reunión. Hasta que el profeta lo manda a llamar y entonces lo unge. Igual, diga conmigo, el elegido. Es tremendo. En la película, perdón, en la serie de Chosen, cuando el rey se entera, el rey Saúl se entera, esto es la serie, hermano, no viene en la Biblia, esta es la serie, pero me gusta cómo lo ilustra. Cuando el rey le pregunta a David y le dice, ¿Samuel te escogió? Y él dice, no. Dime la verdad, ¿Samuel te escogió? Y él sabía que pues ahí iba a tronar, hermano. Y dice, no, Samuel no me escogió, me escogió Dios. No, pues se le deja ir, hermano. Pero vea, si el día de hoy la capa se te fue puesta en algún momento, y yo creo que capas tenemos todos, hermano. En algún momento, la capa no la puso mi mamá, no la puso el papá, no lo puso un hermano. Mire, llegó un momento, y yo soy bendecido por esa parte, y de hecho yo lo quiero mucho. Mi hermano el mayor, en algunos años de mi vida, él me puso una capa de protección. Él me llevaba como si yo fuera su hijo a todos lados, a jugar básquetbol, fútbol, a la natación, a las carreras. Él me traía para todos lados con él, para todos lados. Es más, mucha gente pensaba que yo era su hijo. Mi hermano tiene como 58 años. Entonces me lleva varios años y la gente pensaba que yo era su hijo. Pero era una capa de colores, era un manto de protección que Él extendió hacia mi vida para cuidarme, para protegerme, para sacarme del barrio, para sacarme de las drogas, para sacarme del vicio. Tal vez usted tuvo un tío, tal vez usted tuvo una tía, tal vez tuvo un vecino, un abuelo que le puso esa capa. ¿Sí me explico? Todos en algún momento tenemos una capa, hermano.
Hay que bendecir a esas personas que Dios usó para poner esa capa, pero también hay que darnos cuenta de que es un momento temporal y que va a llegar el día en que usted tiene que librarse de esa capa. Tal vez Dios ha intentado quitarte la capa de muchas maneras y de muchas formas y te aferras a la capa porque no quieres pasar al siguiente nivel, no quieres pasar a la siguiente etapa, no quieres pasar a esa responsabilidad. Pero yo quiero que el día de hoy entendamos que si el hombre te puso la capa, Dios se encargará de quitártela. ¿Quién puede en contra de Dios? Nadie, hermano, nadie puede en contra de Dios. ¿Me estoy explicando? Diga conmigo, llegué a tener capa de colores, pero ya me la van a quitar. Ya es tiempo de que dejemos esa capa. ¿Sí, amén? Bueno, voy a pasar al siguiente punto. La capa de colores, bueno, creo que quedó claro. El elegido, el escogido, el amado. Amén. El ungido. Ok. La siguiente capa, esta es más enfocada a una vida actual. Y la siguiente capa de la que yo quiero hablar es la capa del mendigo. No le cambie el acento, ¿sí? La capa del mendigo. La capa del mendigo, muchos todavía a estas alturas la seguimos teniendo. ¿Qué produce la capa del mendigo? Vergüenza. Diga conmigo, vergüenza. Es algo que está exponiendo la dignidad de la persona. Es, en pocas palabras, mire, la capa de colores, el que te la puso decía: ay, mi hijo amado, el más chulo de Puruándiro, el más guapo de todos, mi bebé de 40 años, mi bebé, mi crío. Bueno, la capa del mendigo es lo mismo, pero en persona. Oh, yo soy el más chulo, pobrecito de mí, todos me hacen, soy la víctima. Esa es la capa del mendigo. La capa del mendigo produce vergüenza y expone la dignidad de la persona. Y la capa del mendigo, ¿qué cree? Que en la Biblia muchas veces se ve mencionada, sobre todo en los evangelios. En los evangelios usted ve a las personas que usaban esa capa. La capa representaba pobreza, representaba desamparo. ¿Recuerda cuando fue a su Matagigantes? Levante la mano todos los que han ido al Matagigantes. Al retiro de Matagigantes, levante su mano. En el retiro de Matagigantes hay una representación de un gigante de pobreza o de miseria, ¿se acuerda? Bueno, haga de cuenta que ese gigante es la capa del mendigo. ¿Qué representa esta capa? La condición espiritual de la persona. Algunos, escuche, yo en Morelia llegué a escuchar muchas veces de personas que pedían dinero en el centro o que andaban mendigando, y por ahí se llegaba a esparcir el rumor de que la persona sí tenía dinero, que solamente fingía estar pobre o no tener dinero, por diferentes razones, o porque no quería trabajar, o porque no le gustaba y solamente pedía, pues porque pues era su manera y su estilo de vida. Pero ¿de qué habla el día de hoy el estado de esa persona? De la condición de su espíritu. El que tiene un espíritu activo, un espíritu prendido con el Señor, un espíritu afinado y alineado a los propósitos del reino, nunca va a mendigar. ¿Sí, amén? Habla de una persona sin entendimiento. El que está mendigando habla de una persona sin entendimiento. Mira, hermano, yo no ignoro que hay algunas personas que realmente están necesitadas, que no tienen un pie, que no tienen una mano, que no tienen la condición para trabajar, que hubo un desamparo de algunos de sus familiares
Hemos conocido casos así, que total por quedarse con la casa, lo que sea, ya la persona ya mayor de la tercera edad, la echan de su propia casa, se quedan con su casa y la persona tiene que andar mendigando en la calle. Ok, esos casos, yo no estoy hablando de esos casos, aunque también trae la capa, ¿sí me estoy explicando? Pero una persona en sus 5 sentidos, en su sano juicio, no se pone la capa del mendigo. Así literal, a tirarse al piso y a pedir dinero. Pues una persona que tiene su espíritu fuerte no se pone esa capa. ¿O sí? Pero hay una capa del mendigo espiritual. Y esa es la que muchas veces entra en las iglesias. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 10. Marcos 10:46. Vaya ahí, por favor. Dice la palabra de Dios, ahí en el 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, vea las condiciones, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tiene signos de admiración. Significa que este ciego Bartimeo, al no saber en dónde estaba Jesús exactamente, poderlo identificar porque no tenía vista, entonces su necesidad lo hizo clamar. Y es aquí donde él está gritando y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vea, el que se encuentra dentro de la condición y sabe su realidad, no para, hermano. Él clama, él hace lo que tenga que hacer. Él clama, él se mueve, él se activa, pide prestado, se endeuda, hace lo que tenga que hacer por sacar adelante su necesidad a su hijo. ¿Qué hace una madre cuando su hijo está hirviendo en fiebre, hermano? ¿Qué hace? No le dice, ay, ya, cómo molesta, yo tengo sueño, ya duérmete, hace calor, abre la ventana. No, se levanta, le pone ungüentos fríos, lo mete a bañar con agua fría, le da tempra, le da paracetamol. Si ve que no se compone, que está convulsionando, corre como tenga que correr al vecino que tiene carro y llévame al hospital y ándale, y casi de las greñas lo saca, ¿sí o no? Hace lo que tenga que hacer. Bueno, Bartimeo, en su necesidad, a él, mire, ¿qué le importó el glamour? ¿Qué le importó el qué dirán? No, él clamó porque traía esa capa. Bueno, yo quiero que usted entienda algo. Él traía la capa del mendigo por la condición en la que se encontraba, condición física en la que se encontraba. ¿Qué era Bartimeo? Ciego. Pues Bartimeo, hermano, tenía una desventaja de todos los demás ciudadanos de esa ciudad. ¿Cuál? Él no podía ver, no podía hacer un trabajo común como todos los demás. Ahora no le daban trabajo en ningún lado. Él tenía una desventaja, diga conmigo, una desventaja. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire, esa palabra, dejando su capa, ¿sabe qué era lo que había en el corazón de Bartimeo? Dijo, mi miseria ya se acabó, mi condición ya se acabó. Ahora estoy frente al Salvador del mundo, al único que me puede ayudar. La capa ya no la necesito, porque la capa representaba la condición de la persona. Él se identificaba con su condición. Usted ve a una persona que está afuera del portal con unos cartones en el piso, sentado, con una charola ahí. ¿Qué piensa usted que está haciendo él? Los que se ponen ahí a cantar, bueno, son borrachos. Pero usted no está pensando que está haciendo un casting para La Voz México. Usted dice, este está borracho, o sea, este ocupa un refugio, ¿sí o no? Está mendigando ayuda.
Usted ve a esa persona y usted inmediatamente lo identifica y dice, está desamparado, no tiene dinero, la situación, la condición que tiene, quién sabe por qué será, pero ahorita está en situación de calle, es un mendigo, es un indigente. Se queda a dormir ahí en la noche, se pone sus cartones, se hace su casita, ¿sí o no? Usted sabe de eso, pues yo he pasado también noche y los he visto. Entonces, él inmediatamente en cuando le dicen, te llama el maestro, aunque era ciego, él dice, no hombre, la capa ya no la ocupo para nada, ahorita voy a ser sano. Fíjese qué tremendo. Dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Escuche esto. Este versículo muchas veces yo he escuchado a algunos pastores que lo interpretan y que dicen, bueno, ¿quién era el ciego? ¿Bartimeo o Jesús? No, es que lo que pasa que Bartimeo ya no traía el identificativo que demostraba su condición. No sé si me expliqué. Entonces cuando se presenta delante de Jesús, mire, hay ciegos que tienen sus ojos muy normales, pero no pueden ver. Hay ciegos que no pueden abrir los ojos, que tienen la cuenca, lo digo con mucho respeto. Pero hay otros ciegos que sí tienen sus ojos, pero simple y sencillamente no ven. Entonces yo creo que Bartimeo era un ciego que tenía sus ojos bien, pero al presentarse delante de Jesús, pues obviamente sabemos que Él lo sabe todo y tal vez este versículo lo dejó así para poderlo interpretar de diferentes maneras. Entonces se presenta delante de Jesús y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Mire, la necesidad inmediata que él tenía era estar ciego. Entonces dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús no le hizo el milagro nada más por regresarle la vista. Él sabía que ese milagro iba a tratar con el corazón de Bartimeo y lo iba a sacar de la condición espiritual. Pero lo tremendo de esto es que Bartimeo, ya de haber escuchado lo que Jesús hacía, quién era Jesús, la personalidad del maestro, lo que él era, y dijo, cuando escuchó el nombre de Jesús, dijo, ya llegó mi salvación, ya llegó mi sanidad, la capa ya no la necesito. Habemos muchos cristianos, hermano, que estamos dentro de las iglesias y todavía tenemos capa. La capa del mendigo. Que todavía estamos en la misma condición, en la misma necesidad, en el mismo estado espiritual. Si no trae capa de colores, bueno, trae la capa del mendigo. Mire, cuando traiga la capa, no diga que es cristiano, hermano. La capa que sea, no diga que es cristiano. Diga que es testigo de Jehová o otra cosa, pero no cristiano, no nos queme. En serio. Diga que es católico, que es del Señor de la Salud o algo, pero no diga que es cristiano. ¿Me está escuchando? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay algunos que estamos más ciegos que Bartimeo, hermano. Sí, de verdad. Mire, Bartimeo, usted sabe que cuando un sentido en el cuerpo humano, un sentido falta, los demás se agudizan. Entonces, al faltarle la vista, ¿cuál se agudizó? El oído. Entonces es una exhortación a la iglesia del día de hoy, puro ándiro, necesita agudizar el sentido del oído, necesita oír la palabra de Dios, porque Bartimeo, estando en la condición de mendigo, escuchó el evangelio, escuchó la palabra, escuchó el mensaje de salvación y lo creyó. ¿Qué era lo que le hacía falta a Bartimeo? ¿Dinero? ¿Casa? ¿Trabajo? No, la oportunidad de deshacerse del manto. Y en cuanto se vio frente a Jesús, él dijo, ya no necesito el manto, ya no voy a ser mendigo nunca más. Llegó el que me va a sanar, llegó el que me va a restaurar, llegó el que me va a salvar, ya no necesito el manto. E inmediatamente dice la palabra de Dios que en cuanto él recobró la vista, le seguía en el camino a Jesús. Cambió su vida, cambió todo en él. ¿Por qué? Diga conmigo, dejó el manto.
La capa identificaba a Bartimeo como un mendigo de la ciudad. La gente lo identificaba como el mendigo de la ciudad. Yo aquí he visto personas, sobre todo dos hombres que son hermanos viejos, no lo digo despectivamente, grandes de edad, que andan levantando botes, pidiendo limosna, andan todos mugrosos. Ellos tienen su casa, pero les encanta andar pidiendo dinero en la calle. Pero no quieren trabajar, no quieren cambiar su condición. Así usted los ayude y los ayude y los ayude. Y es más, si usted le dice: vente todos los días aquí a mi casa, en la cochera de mi casa, te voy a dar de almorzar, te voy a dar de comer, te voy a dar de cenar. Es más, te voy a poner un baño para que te bañes y te voy a poner una mesita de dulces. La persona no quiere, porque no es un tema externo. Tiene que quitar el manto espiritual, el manto de miseria, de pobreza. Es un espíritu, hermano, fíjese, de inmundicia que opera en esas personas. Les gusta la mugre, les gusta el desorden, les gusta la vagancia. O sea, es un espíritu que conlleva a las personas a pensamientos de indigencia, vivir debajo de los puentes. No es un estado, escuche esto, no es un estado temporal, no, es una condición espiritual que lo lleva. Si esa persona no recibe ayuda espiritual, estará así toda su vida. Mire, hace 24 años estuve yo internado en un centro de rehabilitación, y en ese centro de rehabilitación llegó otro joven, más o menos éramos como, bueno, él era más grande que yo, es más grande que yo, y a él le decían el Piñas, porque su familia vende piñas en el mercado de abastos, tienen bodegas, no tienen la necesidad. Y hasta el día de hoy usted lo ve como él anda de indigente en la calle. Mi esposa lo conoce. Yo me he parado en la calle cuando lo veo: Piña, ven. Y le doy una moneda: ¿qué? Te invito a un refresco. Yo ya sé que él no va a cambiar su condición, por más que yo lo invite. Ya ha estado en los refugios, pero él no quiere cambiar su manto. La capa que él trae le gusta. Usted y yo vemos la necesidad de ese hombre y decimos: pobrecillo, vamos a ayudarlo, vamos a cortar el cabello. Es más, los refugios, le digo una cosa, en los refugios que ha estado, la gente va pasando, lo ve y lo levanta y se lo lleva. La familia ya lo abandonó a la calle porque no entiende de razones. Entonces los refugios que lo han ayudado, de hecho son los refugios de Amor y Restauración, lo han ayudado, le cortan el cabello, lo ayudan, lo bañan, y ahí está por algunos meses, está bien y le echa ganas y todo. En cuanto sale, rápido corre debajo del puente. No es ni siquiera ahora un tema ni siquiera de droga, ya rápido corre debajo del puente a ese estilo de vida, a esa condición. O sea, es el manto espiritual que se carga. Y lo triste es que algunos de los cristianos el día de hoy traemos ese manto, o queremos volver a esa condición antigua, a ese manto antiguo. Hermano, hay que agudizar el oído, hay que escuchar el mensaje del evangelio, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que creerlo. Mire, Bartimeo no podía ver, pero sí oía. No, usted y yo oímos, hermano, hasta lo que no, y aún así no creemos. Andamos prestando oído para las cosas que no nos convienen. No, para eso sí estamos buenos. Qué tremendo. Mire, antes de que Jesús lo llamara, eso fue bien sorprendente, porque, diga conmigo, primero es el clamor. Vea el proceso, el proceso del milagro. Tiene la condición, por lo que usted quiera y mande, tiene la condición. Es un mendigo de la ciudad. En su ceguera llega a escuchar quién es Jesús, cree la palabra. Dentro de su corazón yo creo que ha de haber dicho: híjole, ¿cómo no viene Jesús por aquí? Que venga el maestro, que me sane. Como era un mendigo, ¿quién le hace caso a los mendigos, hermano? Nadie. Si acaso llega, le da un billete de a 20 y una ayuda, le pasa un refresco, una torta o cosas así, pero no se da el tiempo para dedicarle tiempo para platicar. Casi siempre tienen problemas de esquizofrenia, están disvariando, cosas así. Ok, él estaba esperando nada más que pasara el maestro. Diga conmigo:
condición. Número 2, hermano, era el tema del clamor. La condición en la que se encontraba lo cansó. Si el mendigo de aquí de la ciudad o los mendigos de aquí de la ciudad no se han cansado de esa condición, usted no lo puede ayudar. No estoy diciendo que no lo ayude, usted espiritualmente no puede cambiar su condición. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? Cansarse de ese estilo de vida. Bartimeo se cansó y cuando escuchó la voz del maestro, y que ahí viene el maestro y ahí viene Jesús y Jesús de Nazaret, y él dijo, no, esta no me la pierdo. Dijo, aquí llegó mi sanidad, aquí llegó mi salvación. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, diga conmigo, no podía ver, pero sí gritar. ¿Y usted qué vemos, qué oímos, qué hablamos? No salimos de la condición en la que estamos y hasta rimó. Gloria a Dios. Tiene que, si el día de hoy la condición, hermano, le está apretando el zapato, ya se está cansando, bueno, tiene que agudizar otro sentido. Él era ciego, pero agudizó el oído y dijo, esa es la voz del maestro, ese es Jesús. Ese hombre habla con autoridad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó, diga conmigo, clamó. Hermano, él no fue y le dijo, oiga, que fíjese, Señor, que yo he escuchado de usted, que me dijeron que usted puede hacer, que viene de Nazaret, que esto, que él no. Al grano, él dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús lo escucha, se detiene y dice, ¿qué es lo que quiere? A ver, tráiganlo. Y cuando Jesús le hace caso, diga conmigo, el llamado. Ese es el punto número 3, que pasó el maestro y le hizo el llamado. Y él, cuando le hizo el llamado, él dijo, no, ya se acabó mi condición. Se quitó el manto y dijo, para esto he nacido. Para esto he nacido, para conocer al maestro, para que cambie mi vida. Clamó y después dijo, no necesito más la capa. Se despojó, diga conmigo, me voy a despojar. Hermano, nos tenemos que despojar del manto. Una vez que usted se despoja del manto, usted experimenta el milagro. Ese es el punto número 4. Si usted se despoja del manto, usted tendrá su milagro. Si usted vive con reservas y dice, no, yo siento que sí, Dios es poderoso y lo que sea, pero como el día de hoy hay muchas fuentes y todo, yo todavía voy a cargar el rosario, voy a cargar el escapulario, voy a seguir teniendo esta imagen, voy a traer aquí la pulsera roja con el ojo turco, no necesitamos nada de eso. Despójese. Despojémonos de todo lo que ha estado estorbando, lo que nos mantiene en la condición en la que estamos. Despójese de eso. Si el maestro le ha estado hablando y el maestro ha estado hablando a su vida y le ha estado predicando y le ha estado trayendo mensaje, entonces agudice el oído y crea la palabra, y así como Bartimeo, clame a Dios y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero si no se ha cansado, hermano, si usted no se ha derrotado, si no se ha despojado, ni el Papa lo puede ayudar, ni Juan Pablo II, ese menos. Aunque le rece, le prenda veladora y lo que sea, menos le puede ayudar. ¿Sí está escuchando? ¿Qué enseñanza nos da esto? Que muchas veces queremos una vida nueva, pero sin soltar lo viejo. No, las mujeres casadas van a decir, ahí está, órale, te me vas, uno nuevo. No hablo de ese viejo. No hablo de ese viejo, hablo de la condición vieja. ¿Sí, amén? No del viejo que tiene a su lado, hablo de la condición vieja. Hasta mi esposa está riéndose, no, ya no me gustó. ¿Sí, amén? Necesita despojarse de la capa vieja, de las condiciones viejas. Mire, es bien claro y hasta natural. Nosotros ahorita, saliendo de aquí, vamos a comer y nos vamos a ir a Morelia a preparar nuestra mudanza, y el día lunes ya nos vamos a regresar con todas nuestras cosas, hermano. No tenemos a dónde llegar, pero vamos a llegar como mendigos. No se crea, sí tenemos ya a dónde llegar, gracias a Dios. Pero mire, una de las cosas que estamos pensando hacer o que hemos estado haciendo es echar fuera todo lo viejo.
No, ya es necesario. Y yo ya me duermo en la cochera, nomás para que se imagine. Ya mi esposa está esperando lo nuevo también. Si usted no se despoja de lo viejo, nunca le llegará lo nuevo. Si no se deshace de sus zapatos viejos que le hacen sentir las calzadas de puro ándiro y saborear los chicles del piso, no le van a llegar unos zapatos nuevos. ¿Sí está entendiendo? Mire, yo soy bien malo, se lo digo de verdad. Yo soy bien malo para comprarme cosas para mí. Yo duro mucho, hermano. Y ando meses diciéndole a mi esposa, ya me voy a comprar esto. Y ya me voy a comprar esto. Y pasan los meses y no, ya me hace falta y ya me lo voy a comprar. Y ya me lo voy a comprar meses y a veces hasta años. Porque me cuesta trabajo desprenderme, hermano. Yo cuido mucho mis cosas, pero a veces más. ¿Está entendiendo? Si ya te dio el uso, dile al que tienes allá a tu lado, si ya te dio el uso, ya sácalo. Los hombres somos muy dados a eso. La mujer no, la mujer es bien despilfarradora. Digo, ella todo nuevo. Ella, aunque no sirva para nada, dice, ay, mira, este se ve bien bonito aquí. ¿Para qué sirve? No sé, pero se ve bonita, ándele pues. Y los hombres tienen un montón de herramientas, tornillos viejos, clavos, lazos, que ahí están debajo de la escalera, están ahí en el baúl viejo, lo que sea. Y la mujer llega y dice, y todo este cochino que, ay, déjamelo, es mío, todo sirve. Y dice la mujer, sirve para nada. Deshágase de lo viejo. Eso implica un cambio de mentalidad. El manto, escuche, del mendigo está en el corazón del cristiano. Deshágase del manto. Dios quiere cambiar su vida, pero no la podrá cambiar hasta que usted no se deshaga de lo viejo. Una vieja manera de pensar, viejos hábitos, viejas costumbres. Necesita cambiar, necesita despojarse de lo viejo. Hay personas que sienten que más teniendo están más seguros. No, entre más tiene de ese tipo de cosas, más limita, más hermetiza, menos deja entrar. Deshágase de lo viejo. ¿Sí, amén? Cuando Bartimeo, hermano, escuchó a Jesús, ¿qué tenía Bartimeo? Nada más su capa, su identificativo, nada más su capa. Y cuando escuchó a Jesús dijo, no hombre, esta capa que me limita a esta condición y que me obliga a este oficio de pedir dinero, de no trabajar, de mi estado físico, con Jesús ya no lo ocupo. Bye, diga conmigo bye, goodbye, diga conmigo goodbye. Hasta gringos vamos a salir de aquí, gloria a Dios. Bartimeo lo entendió y dijo, quiero un cambio en mi vida. Jesús es el cambio a nuestra vida. No es que, perdón por la expresión, lo que voy a hablar, no sé de dónde traigo esto, pero tema de machismo. Es que las viejas nomás nacieron para cambiar pañales, las viejas nomás nacieron para tener hijos, las viejas, no. Si usted de esa infancia de machismo trae esos pensamientos, deshágase de ellos. En la Biblia vienen muchas mujeres que le han servido al Señor y fueron un tremendo instrumento para la gloria de Dios, pero tuvieron que despojarse del manto. Sí. Si no se despoja del manto, no puede hacer Dios nada ni con usted, el varón, ni con el varón. Si usted no se despoja del manto, nadie le puede ayudar. Le doy un ejemplo espiritual ya para terminar. Si yo estoy ministrando a una persona y la persona se empieza a manifestar el demonio en ella, en él o en ella, pero yo no he llevado a la persona a la renuncia, no se ha arrepentido, no la libero. ¿Por qué? Porque yo te puedo echar los demonios fuera ahorita, pero porque tú no has cambiado tu condición mental y espiritual, no te has arrepentido, los demonios tarde o temprano van a venir y regresan, todos regresan, diga conmigo, todos regresan. Y cuando regresen van a ver que no te has fortalecido, que no has cambiado, que sigues con los mismos hábitos, que traes todavía el manto. Dicen, pues ¿por qué me echaron de mi casa? No hombre, deja un fiesta, vénganse, la casa está limpia, ordenada y vacía. Y se vuelve a meter. Y entonces dice la palabra de Dios que el estado postrero de la persona viene a ser peor que el primero.
Para cambiar el estado espiritual de una persona, primero la persona tiene que clamar, se tiene que cansar y tiene que recibir lo que Jesús tiene para él. Si la persona no se arrepiente, no es tiempo de liberación. Será tiempo de ministración, será tiempo de oración, será tiempo de siembra, de cualquier otro tiempo, pero de liberación no. Hasta que la persona diga, ya me cansé, ya no quiero. He atendido personas que tienen esquizofrenia. La esquizofrenia es demonios controlando su mente. Y llega la persona y dice, pastor, ya no sé qué hacer. Todo el día, toda la noche me están hablando y me dicen, suicídate, mátate, ahorca a tu marido, mata al niño. Así, dice, todo el día lo estoy escuchando. ¿Qué hago? Ya me cansé. Bueno, ahí hay un proceso que se tiene que hacer generacional, investigar, indagar sobre las raíces. Esos temas casi siempre tienen que ver con temas pasados, con brujería, con hechicería, con satanismo, con adoración a la muerte, con pactos, con consagraciones, con homicidios. De generación en generación a veces la maldición opera en locura. La persona tiene esquizofrenia, así nació, se le desarrolló de repente. No es una casualidad. Dile al que tienes a tu lado, no estás así por casualidad. ¿Sí, amén? Dios, escuche esto, Dios quiere cambiar toda nuestra condición, pero siempre la condición de la persona nos lleva, el pecado de la persona nos lleva a la condición. ¿Cuál fue el primer manto? Ok, este manto de ser mendigo representa la vergüenza también. Un mendigo no está ahí sintiéndose muy orgulloso, ¿sí? Usted no ve un mendigo y dice, otra vez, ¿no te gustaría darme un billetito de 50? Dios te bendiga, mi hermano, yo estoy bien feliz. No, él está con vergüenza pidiendo ahí. Ok, ¿quién cubre la vergüenza? El primer manto que usted ve en la palabra de Dios es el manto que Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Él mató a un animal, confeccionó las túnicas para que ellos no estuvieran desnudos. La desnudez representa la vergüenza del pecado. Entonces Jesús no parchó, no remendó. Bueno, Dios no remendó la condición de la persona. Dijo, no, estás desnudo, estás en pecado, estás en vergüenza. Ok, yo taparé eso. Porque el manto de Jesús representa la libertad de la vergüenza, de la condición espiritual en la que la persona se encuentra. Usted y yo, en representación de nuestros padres Adán y Eva, usted y yo tenemos ese manto. Tal vez no traemos la túnica que les hizo el Señor en el huerto del Edén, pero usted y yo tenemos la sangre de Cristo. Ese es el manto que cubre nuestros pecados. Es el manto que nos libra de la condenación del enemigo, del diablo. Dice, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si el manto de Jesús es su sangre, y Él es el que nos cubre de toda vergüenza, y Él es el que nos libra de nuestros pecados, mire, ¿por qué nos aferramos al manto del mendigo, al manto de vergüenza? ¿Por qué nos aferramos, hermano? En serio, se lo digo con mucho respeto. A veces somos cristianos, conocemos la palabra, pero vivimos como mendigos, con una mentalidad de mendigo, con una mentalidad miserable, pobre. ¿Qué dices tú? ¿Otra vez lo mismo? O sea, a veces los pastores escuchamos una y otra vez la misma historia de la misma persona. Y dices tú, ¿otra vez lo mismo? ¿Qué es eso? La persona no ha cambiado de manto, sigue la misma condición espiritual. El Señor te sacó del alcohol y de la droga. Ok, ya pasaron 20 años. Y periódicamente una y otra vez caes, vuelves a caer, vuelves a fumar, vuelves a drogarte, vuelves a alcoholizarte. Y dices tú, no, hijo, ya dale con todo, dale hasta que te canses. Pastor, pero usted no me debe decir, pero te lo digo, porque también soy humano y también me canso. Estar atendiendo siempre la misma situación. No, ya dale con todo al mundo. A la fornicación, al adulterio, a la droga, dale con todo. Mejor que te ponga una buena revolcada el diablo para que cuando regreses, ya regreses sin manto. Y digas, ya no quiero ese manto, pastor, es que me fue bien mal.
Mire, a veces yo en oración en tema de intercesión, yo digo: Señor, si los has de parar, páralos con enfermedad, páralos con cárcel, Señor. ¿Quiere que ore por usted? Sí, de verdad, a veces lloro así, digo: Señor, si no entiende, Padre, repréndelos tú, páralos con enfermedad, páralos con cárcel, Señor, pero deténlos, cánsalos del pecado. Porque traemos de todos los mantos. Mire, a veces parecemos el mil máscaras, hermano. Sí, de veras, llegamos a un lugar y nos ponemos la de colores y nos sentimos el escogido, el ungido, sí, bien chido. Y llegamos a otro lado y según la condición de tu espíritu, y ahora te pones el de mendigo. Ay, pobrecito de mí, no tendré una ayudita. Y dice el Señor: ¿desde cuándo quería cambiar tu condición y no te has dejado? Y una ayudita por aquí y una ayudita por allá. Somos cristianos, pero andamos mendigando. Mire, le voy a decir y ya nos vamos porque tengo otra, hermano. No, esa no la puedo hablar. Ya no me alcanza el tiempo. Le voy a decir esta. Diga conmigo la última y nos vamos. Mire, una característica. Escuche esto. Esto no le estoy pidiendo nada, pero sí, ya tenía ganas también de hablarlo. Una característica del mendigo espiritual es el que no diezma. Piense lo que piense lo que quiera de mí ahorita en este momento que se lo estoy diciendo. Fácil y sencillo. El que diezma no mendiga. El mendigo, hermano, no diezma. Dile al mendigo que diezme, te va a decir: es que no tengo, es que no me alcanza. Dice la palabra de Dios: necesitas fe para ver. ¿Está entendiendo? Y hay unos que dicen: no, yo quiero ver para tener fe. No funciona así. Si usted no siembra, nunca cosechará. Entonces, una característica de los mendigos: no tienen la capacidad de entender en esa transición espiritual. Se necesita sembrar. Bueno, sobre todo el tema del diezmo, hermano. Hay 5 maneras de darle a Dios. Las 5 se las puedo explicar rápidamente, pero las 5 no las entiende. Está el diezmo, está la ofrenda, las primicias, la honra y la siembra. Son 5 fuentes en las que usted le puede dar a Dios, 5 puertas en las que le puede llegar bendición. Pero el mendigo dice: si tu chucha y tu nieve, ¿de qué la quieres? ¿Me está lavando el cerebro? No, es que le buscan los pastores, no hayan cómo sacarnos dinero. Hermano, los que más reniegan y piensan en esto son los que menos tienen, son los que menos dan. Una característica del mendigo espiritual: vea su vida económica, su vida espiritual se refleja en la condición económica en la que vive. Pide prestado, vive de remesas, no tiene trabajo, siempre lo corren, tiene problemas en todos lados a donde va a pedir trabajo, nadie le da. Es la condición en la que se encuentra la persona. Tiene que cambiar su condición, despójese del manto. Trabaja unos meses aquí, trabaja otros meses acá, trabaja otros meses acá y le preguntas: es que allá me corrió, es que acá me hizo, es que acá me echaron tierra, es que acá la traían contra mí. Todo mundo tiene la culpa menos tú. Bueno, dice la palabra de Dios que al árbol por el fruto lo conocerás. Ve los frutos de esa persona: en deuda, en miseria, en pobreza, en enfermedad. Su condición de mendigo habla por sí sola. ¿Sí está escuchando? Hay muchas capas, hermano, de las que pudiéramos hablar. La siguiente capa es la capa de la autoridad y el llamado. No, pero pues eso lleva a la unción, pero eso ya no se lo puedo hablar. La verdad ya no me alcanza el tiempo. Pero esta segunda o esta última capa de la que le quería hablar, habla sobre la persona que ha dejado las otras capas y acepta el llamado de Dios y ha cambiado su vida, y ha cambiado su mentalidad, ha cambiado sus valores, sus principios, y el día de hoy es una persona entregada a las cosas de Dios. Y es ahí donde acepta el llamado,
acepta la autoridad y recibe la unción. Pero eso solamente es a los siervos. Si Dios no lo permite, después hablaré de eso. Rápido le expreso y le ilustro que esto lo hizo, por ejemplo, hablando nada más para darle contexto y terminar, el profeta Elías con Eliseo. Le puso el manto. No era una prenda, no, era una cobertura. Era un llamado de parte de Dios, era una transferencia espiritual. ¿Está entendiendo? Ya después, si Dios no lo permite, lo desarrollaremos. Hermano, algo que el Señor quiere el día de hoy con esta enseñanza de nosotros es que identifique qué tipo de capa, de manto trae y se despoje de ella. Sea el manto de colores, sea el manto del mendigo, sea el manto de lo que quiera. Esos pasos son fundamentales. Número 1, tiene que ver su condición. Número 2, tiene que clamar a Dios. La necesidad lo hace clamar a Dios. Una vez que usted clama a Dios y se despojó de ese manto, entonces usted recibe su milagro, recibe su sanidad, recibe su restauración, recibe su levantamiento, recibe lo que vaya a recibir de parte de Dios una vez que han pasado estos pasos en su vida. Si no se ha arrepentido, si no se ha cansado, si no se ha despojado, es imposible ayudarle. ¿Sabe qué es lo que hacemos con las personas que no quieren cambiar? Solamente prolongar un poco su condición. Viene y pide una ayuda y órale, le da una ayuda. Le paga, le siembra, le da lo que sea. Es prolongar solamente esa condición. ¿Sí me explico? Pero si realmente quiere cambiar su capa y realmente quiere cambiar su condición, entonces es necesario que haga un trabajo interno de arrepentimiento. Observe la condición en la que se encuentra y diga: ¿cuántos años más voy a vivir así? Cuando recién empezaba en el evangelio, yo traía mucho todavía todo lo de Alcohólicos Anónimos. Y había una señora, mamá de una amiga mía, y ella también iba, yo le invité a ella a los grupos de AA, y después me convierto al cristianismo, y entonces ahora entro yo y le invito al cristianismo también a ella. Y mire, fue una mujer valiente. Recuerdo que de primero se resistía y solamente le dije una cosa. Cuando no me quería aceptar la invitación, le dije: solamente una cosa le digo, mi mamá tiene más de 30 años batallando con nosotros, conmigo y con mis hermanos, tema de alcoholismo y drogadicción, por no querer recibir ayuda. ¿Cuántos años piensa usted vivir así, en esa condición? Yo me drogaba con su hija y me drogaba con su hijo adentro de su casa. Le dije: ¿cuánto tiempo más está esperando o quiere vivir en esta condición? Y mire, yo creo que Dios le habló con eso que le dije, porque enseguidita se convirtió al cristianismo y el día de hoy ella es cristiana. El Tore, mi amigo, imagínense, el Tore también se hizo cristiano. Son cristianos para la gloria de Dios. Esa familia se alcanzó para Cristo. Pero con esta reflexión, ¿cuántos años más quieres vivir en el estado en el que te encuentras? No sé si me expliqué. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has hablado, Dios. Tú has cambiado una y otra vez, Señor, de manto, de cobertura, de capa, Señor. Tú has cambiado las vestiduras, Padre. Has cambiado la condición de tus hijos, de diferentes siervos, Padre. Tú lo puedes hacer con cada uno de nosotros, con cada persona, Dios. El día de hoy, Padre, solamente te pedimos que si está la capa, Señor, de colores en nosotros, y hay la posibilidad, Padre, de poderla dejar voluntariamente, Señor, exhórtanos, motívanos, danos la fuerza para tomar la decisión, Señor. Si no es así, Padre, danos la fuerza para también resistir el día de hoy, Señor, el arrebato que tú permitirás sobre nuestra vida, Señor. Desecha, Señor, todo manto, el manto del mendigo, Señor, que hay sobre nuestros corazones, que nos condiciona, Señor, que
el día de hoy, Padre, no podemos deshacernos de él. Padre, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fuimos llamados delante de tu presencia, Señor. Somos cristianos porque aceptamos tu llamado, tu nuevo estilo de vida, Señor, porque hemos decidido por ti, Señor, y no es posible que aún siendo cristianos vivamos, Señor, mendigando las bendiciones, y la condición de nuestras vidas es mediocre, miserable, Señor, escasa. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo sé que la palabra es fuerte y es directa, Señor, pero es la verdad. Ayúdanos, que tu verdad, Señor, traspase nuestro entendimiento y que nos haga nuevas criaturas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. El día de hoy reconocemos tu palabra, la aceptamos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, bendito Dios, a cambiar cada una de esos mantos y de esas diferentes capas, actitudes que tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te bendecimos, bendito Dios, te alabamos. Damos gracias por tu palabra. Padre, como autoridad, como ministro de esta casa, yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Te ruego que los lleves con bien, Padre. Si alguno de ellos, Señor, ofrenda o diezma, te ruego en el nombre de Jesús que les multipliques y les bendigas grandemente según el pacto que tengan contigo. Bendícelos y llévalos con bien a sus hogares en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un